Bienvenidos de nuevo a nuestro querido rincón en el universo digital. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que estoy segura, ha estado resonando en sus notificaciones y conversaciones, la vida amorosa de nuestra adorada Demet Özdemir. Sí, esa estrella que ilumina la pantalla y nuestros corazones, y de la que tanto me han pedido que hablemos. Prepárense porque vamos a desentrañar los últimos susurros, los rumores más jugosos y esas pinceladas de confirmación que nos tienen a todos con la intriga a flor de piel. Esta vez, no se trata solo de un chisme pasajero. Hablamos de unas declaraciones recientes que han sacudido los cimientos del espectáculo turco, unas palabras que, si bien parecen enfocadas en su presente y bienestar, han abierto una compuerta de especulaciones que vaya si hemos especulado. Acompáñenme en este viaje, agarren su bebida favorita, pónganse cómodos, porque nos adentramos en el fascinante y a menudo enigmático mundo de Hollywood turco. Y antes de que se me olviden las cosas importantes, un recordatorio cariñoso: si aún no se han unido a nuestra comunidad, denle a ese botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Significan el mundo para nosotros. ¿Quién, sinceramente, no ha seguido con fascinación la trayectoria de Demet Özdemir? Desde sus humildes comienzos, cuando apenas empezaba a brillar, hasta convertirse en un icono global que trasciende fronteras, su talento innato y su carisma deslumbrante son indiscutibles. Es una fuerza de la naturaleza en el mundo de la actuación, y como figura pública de esta magnitud, es natural que su vida personal se convierta, casi sin quererlo, en el centro de atención. Y es precisamente ahí donde entra nuestro tema de hoy. Recientemente Demet realizó unas declaraciones que, aunque a simple vista podrían parecer introspectivas y centradas en su carrera, han sido el catalizador de un aluvión de conjeturas. La frase que ha resonado en todos los medios, un eco que ha viajado a través de las redes sociales y las portadas de revistas, fue algo en la línea de que está en un momento muy feliz de su vida, disfrutando de su presente y abierta a lo que la vida le depare. Una declaración elegantísima, ¿verdad? Pero en el efervescente universo de las celebridades, esas frases tan cuidadosamente redactadas suelen ser el preludio de algo mucho más grande, un telón que se levanta para revelar una nueva escena. Y al parecer, así ha sido. Porque si bien Demet se ha mantenido públicamente reservada sobre los detalles más íntimos, los rumores han sido tenaces, persistentes, como un susurro que no cesa. Lo que antes eran meras conjeturas, débiles hilos de especulación, ahora parecen estar cobrando una fuerza inusitada, hasta el punto de que muchos de los medios más influyentes de Turquía ya lo dan prácticamente por sentado. Estamos hablando de un posible nuevo amor, un romance incipiente que hasta el momento se está gestando con una discreción que en esta era de exposición constante es casi un milagro moderno. Y lo que es aún más intrigante, según las fuentes más cercanas, este nuevo capítulo en su vida sentimental parece distanciarse significativamente de sus relaciones anteriores. Se habla de alguien que pertenece a un mundo ajeno al brillo de los focos, alguien fuera del despiadado y exigente mundo del espectáculo. Para muchos de nosotros, sus seguidores, esto es una señal alentadora, una indicación de que Demet podría estar buscando una conexión más profunda, más auténtica, lejos de las presiones implacables de la fama y la constante mirada pública. Imaginen por un instante, siéntanse libres de soñar y especular junto conmigo. ¿Quién podría ser este enigmático caballero que ha logrado cautivar a la bellísima Demet Özdemir? Las conjeturas vuelan, desde empresarios exitosos con imperios que manejan con maestría, hasta figuras del mundo del arte o la arquitectura, con mentes creativas y una sensibilidad única. Lo que sí es un hecho es que al no tratarse de una celebridad conocida, la tarea de identificarlo se complica exponencialmente, aumentando así el halo de misterio que rodea esta historia. Y es precisamente este aire de secretismo, de confidencialidad, lo que hace que este relato sea tan absorbente. En una época donde cada segundo se comparte, donde la inmediatez es la norma, la idea de que alguien, y más alguien de su calibre, elija mantener algo tan personal en la más estricta privacidad, al menos en sus primeras etapas, es casi un acto de rebeldía, ¿no creen? Demet Özdemir siempre ha sido una figura que ha sabido navegar su vida con un equilibrio admirable, y parece que esta ocasión no es la excepción. Su habilidad para mantener la calma y la compostura, incluso bajo la presión mediática, es parte de lo que la hace tan especial. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo han surgido estos rumores? ¿Cuáles son esas pequeñas grietas por donde se ha filtrado la información? Pues bien, todo comenzó con lo que se podría llamar avistamientos.
Pequeñas pistas, fragmentos de información que, al ser unidos con paciencia y un poco de olfato, comienzan a formar un cuadro bastante convincente. Se la ha visto en compañía de un hombre en situaciones que trascienden la amistad más cordial. Lugares tranquilos, cenas íntimas, paseos discretos, lejos de la parafernalia habitual que suele rodear a las figuras públicas de su talla. Y cuando se le pregunta directamente con esa elegancia que la caracteriza, Demet responde con esas evasivas encantadoras, esos giros de frase que solo ella sabe emplear, confirmando su felicidad general sin adentrarse en los detalles. Esta estrategia, lejos de sofocar los rumores, lejos de ponerles fin, paradójicamente los aviva aún más. Porque, seamos sinceros, en el intrincado universo del espectáculo, la ausencia de una negación rotunda, contundente, a menudo se interpreta, tácita o explícitamente, como una confirmación velada. Y no podemos olvidar el contexto. Justo después de su última declaración pública, donde expresaba su deseo de encontrar paz, de disfrutar plenamente de su presente, esta noticia de un nuevo romance se alinea de maravilla con esa mentalidad. No se trata de una relación que aparece de la nada, como por arte de magia, sino de una evolución natural, de alguien que se siente segura, estable y preparada para, paso a paso, compartir su vida con otra persona. Y eso, para la vasta legión de sus seguidores, es un motivo de inmensa alegría. Ver a Demet feliz, viviendo su vida con plenitud, experimentando esas pequeñas grandes alegrías que la vida nos ofrece, es algo que todos, en el fondo, deseamos para ella. Pero volvamos a las pistas, a esos hilos que podemos seguir. ¿Hay alguna conexión tangible, algún punto de unión observable entre Demet y esta persona? Algunos reportes, siempre con cautela, sugieren que podrían haberse conocido a través de círculos de amigos en común, esas redes invisibles que conectan a las personas, o quizás en algún evento social discreto, alejado del ojo público. La clave de esta discreción es que hasta ahora, no hay fotografías comprometedoras que hayan salido a la luz, no hay declaraciones explosivas por parte del supuesto nuevo amor. Es una estrategia de muy bajo perfil, casi calculada para salvaguardar la intimidad y proteger las primeras etapas de la relación. Y nuevamente esto solo intensifica nuestro interés. ¿Estamos ante un amor de película, digno de un guión de Hollywood, o simplemente ante una conexión genuina que ella, con sabiduría, quiere cuidar y cultivar en privado? Lo que sí es una verdad incontestable es que Demet Özdemir ha demostrado ser una persona de una fortaleza y resiliencia extraordinarias, tanto en el ámbito profesional de su carrera como en las complejidades de su vida personal. Ha enfrentado desafíos, ha superado obstáculos, ha aprendido de cada experiencia, y ahora, parece, se encuentra en un punto de madurez vital donde sabe con meridiana claridad lo que quiere y, lo que es igual de importante, lo que no quiere. Su reciente declaración, si la analizamos con la profundidad que merece, no es solo una frase bonita para adornar una entrevista, es una auténtica declaración de intenciones. Está enfocada en su bienestar integral, en su crecimiento personal, y si ese crecimiento incluye la maravillosa posibilidad de compartir su vida con alguien especial, pues entonces maravilloso. Es un regalo para todos verla evolucionar. Y si pensamos en las relaciones pasadas de Demet, esas que lamentablemente han sido objeto de un escrutinio público tan intenso y a menudo invasivo, es perfectamente comprensible que ahora busque un enfoque diametralmente diferente. Quizás anhela una relación donde la presión externa sea mínima, donde puedan construir algo sólido, verdadero, sin la constante y a veces agobiante mirada de los medios. Alguien que la conozca por quien es en su esencia, no solo por la estrella de televisión que brilla en la pantalla. Y si este nuevo amor proviene de fuera de su círculo profesional habitual, de un ámbito más ordinario, esto podría ser precisamente lo que está buscando, una burbuja de normalidad, de cotidianidad, en un mundo que para ella es a menudo extraordinario y público. Hemos sido testigos de cómo otras celebridades han optado por mantener sus nuevas relaciones en un estado de secreto relativo durante un tiempo, y esta estrategia les ha servido, y mucho, para afianzar la conexión, para cimentar los lazos antes de presentarla al mundo. No es una táctica novedosa, ni mucho menos, pero en el caso de Demet, adquiere una relevancia especial, dada su proyección internacional. Cada paso que da, cada decisión que toma, es analizada, comentada, escrutada. Por eso, mantener un romance discreto en este momento de su vida es un verdadero arte, una muestra de su control y su sabiduría. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto para su carrera? Honestamente, sospecho que muy pocas. Demet Özdemir es una profesional consumada, una artista en su máxima expresión. Su talento es lo que la ha catapultado a la cima, lo que la ha llevado hasta donde está hoy,
y una relación personal, siempre y cuando sea sana, equilibrada y la haga genuinamente feliz, solo puede potenciar su creatividad y su energía. De hecho, muchos argumentan, y con razón, que una vida personal estable y feliz es un pilar fundamental para cualquier artista. Si está enamorada, si se siente plena y amada, probablemente esté más inspirada, más serena, y esa serenidad y esa inspiración se traducirán, sin duda, en la calidad de sus proyectos futuros. Podemos imaginar las posibles escenas idílicas. Demet compartiendo momentos sencillos y preciosos con esta persona, cafés tranquilos en rincones acogedores, viajes de escapada donde nadie la reconoce, cenas íntimas y caseras preparadas con cariño. Momentos que para la mayoría de nosotros son parte de nuestro día a día, pero que para ella, al ser una figura pública de su calibre, se convierten en auténticos lujos, en tesoros invaluables. Y es precisamente esa búsqueda de lo auténtico, de lo real, de lo verdaderamente valioso, lo que tanto resuena y nos conecta con esta historia. Y si la pregunta persiste en sus mentes, ¿quién podría ser este afortunado? Les reitero que las pistas son escasas, deliberadamente vagas, casi intencionadamente esquivas. Pero insisto, eso es parte intrínseca de la magia, ¿verdad? Nos da ese espacio tan necesario para soñar, para fantasear, para especular libremente. Será un artista como ella, con una sensibilidad similar. Un empresario visionario con una mente analítica y un corazón noble. O quizás alguien completamente desconocido para el público, alguien que prefiere la discreción y la intimidad por encima de todo. Lo único que podemos afirmar con certeza es que ha logrado capturar la atención de Demet, y eso, en sí mismo, ya es un logro considerable, un testimonio de su impacto. En definitiva, la última declaración de Demet Özdemir sobre estar en un momento de pura felicidad y estar abierta a las sorpresas que la vida le depare, parece haber sido la chispa que encendió estas nuevas y emocionantes especulaciones. Y aunque todavía no existen confirmaciones oficiales, esas que ponen fin a toda duda, la acumulación de indicios, los pequeños destellos de información, apuntan firmemente hacia un nuevo romance. Un romance que al parecer, ella está dispuesta a proteger con un celo admirable. Y sinceramente, ¿quién podría culparla? En un mundo donde la privacidad se ha convertido en un bien tan escaso y preciado, tener la oportunidad de construir algo especial, algo único, en la más absoluta intimidad, es un verdadero regalo. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro fascinante viaje por los recientes rumores y las esperanzas que rodean a Demet Özdemir. Hemos desgranado sus declaraciones, hemos especulado con entusiasmo sobre su posible nuevo amor y hemos analizado la estrategia de discreción que está marcando este nuevo y esperanzador capítulo en su vida. Lo que sí es innegable, lo que traspasa cualquier duda, es que su felicidad es palpable, es contagiosa, y como sus fieles seguidores, eso es lo más importante para nosotros. Verla brillar, tanto en el escenario de su carrera como en la intimidad de su vida personal, es un verdadero placer que nos llena de alegría. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría, de verdad, saber su opinión sobre esta noticia. ¿Qué piensan ustedes de estos nuevos rumbos en la vida de Demet? ¿Creen que ha encontrado el amor verdadero, ese que ilumina la vida? ¿Les parece acertada su decisión de mantener su relación en secreto en estas etapas iniciales? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer cada una de sus opiniones, debatir con ustedes y sentir esa conexión tan especial que compartimos. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo constante es la fuerza que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más diversión. Adiós, mis queridos.